Muchísimas gracias, amigos televidentes, por la preferencia, por permitirnos también hacer una pausa, porque tenemos que cumplir con quienes hacen posible el programa día a día. Hablábamos del tema del bombardeo de Estados Unidos a Siria, decisiones unilaterales que se van tomando. Siempre lo ha hecho Estados Unidos, no hay por qué extrañarse. Pero para hablar de todo este tema, tenemos a un invitado especial. Está con nosotros Andrés Guzmán, quien es experto en temas internacionales. Andrés, muy buenos días, bienvenido. Gracias por asistir a nuestra invitación. Buenos días, gracias por la invitación, Robin, gusto estar acá. Bien, Andrés, ya como que viene a ser un problema mundial el tema de que Estados Unidos haya decidido unilateralmente bombardear una base aérea en Siria. Comentemos un poco a ver cuál es el inicio, por qué Estados Unidos decide hacer esto y por qué tal vez Estados Unidos tiene siempre la visión de incursionar en otros países y especialmente en Siria. Sí, efectivamente Estados Unidos tiene una política intervencionista en la cual ha hecho ya esto antes, ¿no? Es decir, ha actuado, ha utilizado la fuerza contra otros países como Irak o Afganistán, sin el permiso del Consejo de Seguridad, como manda la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Según la Carta de las Naciones Unidas, ningún país puede utilizar la fuerza sin el permiso del Consejo de Seguridad. Entonces, Estados Unidos actúa unilateralmente, sin el permiso del Consejo por un lado, pero tampoco sin el permiso de su propio Congreso. El Congreso estadounidense no ha aprobado esta medida y es un requisito, ¿no? Importante. Es más decisión de Trump. Claramente, es una decisión unilateral que la toma Trump para enfrentar este caso y en esta ocasión existe el pretexto, si se quiere, o bueno, el argumento de que efectivamente tenemos una guerra que ya dura 6 años, que están matando mucha gente y que además se ha visto que hay utilización de armas químicas, ¿no? Entonces, con ese pretexto, con ese argumento, Trump es que decide hacer el ataque. Y por otra parte, vemos que hay una aceptación en parte de la comunidad internacional justificando esta medida como algo necesario para parar la matanza, para detener y para disuadir también al gobierno de Siria de que utilice armas químicas. Eh, a ver, para que la gente nos entienda un poco más, Andrés, ¿y cuál es el conflicto en realidad en Siria? ¿Qué pasa con el tema de que, por ejemplo, Rusia eh, apoya a ciertos grupos que existen en Siria y Estados Unidos también, Sí. pero sin embargo ambos rechazan un gobierno establecido en Siria? En realidad Rusia apoya al gobierno de Bashar al-Assad, al ¿Ya? gobierno sirio, y Estados Unidos está en contra de este gobierno porque es autoritario, porque no ha querido dar un paso al costado. Efectivamente, Bashar al-Assad se mantuvo en el poder, a pesar de que seguramente su renuncia pudo haber facilitado la solución del conflicto o al menos pudo haber evitado tantas muertes, ¿no? Bashar al-Assad se mantuvo tosudamente en el poder y Rusia lo ha apoyado a Bashar al-Assad, igual que Irán, porque tienen intereses estratégicos en el territorio sirio. Rusia tiene una base naval apostada en las costas sirias que le permite un acceso al mar Mediterráneo y también tiene una base aérea desde donde Rusia controla todas las operaciones que realiza en la zona. Entonces a Rusia le interesa mantener al gobierno de Bashar al-Assad, pero a Estados Unidos y a las otras potencias occidentales, principalmente el Reino Unido y Francia, están en contra del gobierno de Bashar al-Assad porque, según ellos, ese es el problema. El mantenimiento del gobierno de Bashar al-Assad es el problema de todo este conflicto. Y dentro de Siria hay otros actores, ¿no?, que son los rebeldes que combaten al ejército sirio. Está Hezbollah, que apoya al gobierno de Bashar al-Assad. Están los terroristas, ¿no?, que pelean
contra todos. Están los kurdos, que es un grupo que está en la frontera con Turquía y que es un conglomerado humano que no tiene un territorio. Y bueno, hay muchos intereses, ¿no? Estados Unidos apoya a los rebeldes, Arabia Saudita también está metido, Qatar, Irán por el otro lado. Entonces es un conflicto muy complejo con muchos actores dentro del territorio sirio que es difícil de comprender, pero efectivamente hay una utilización de armas químicas cada cierto tiempo que no se ha podido determinar exactamente quiénes son los que utilizan estas armas, ¿no? Hay un informe de la comisión encargada de la prohibición de las armas químicas, la OPAC, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que señala que el gobierno de Siria efectivamente utilizó armas químicas del 2015, ¿no? Pero los últimos ataques que se produjeron la semana pasada, el 4 de abril, no se ha determinado quién es el responsable, ¿no? Estados Unidos acusa a Bashar al-Assad y ya ha tomado acciones, ha invadido o ha bombardeado sin tener el respaldo de un informe técnico verídico. Y los otros países, Rusia y China, se defienden o señalan que no es Bashar al-Assad el que está detrás de esto. Entonces, es difícil de entender, no sabemos exactamente quiénes son los malos acá, los malos de la película, y se están tomando acciones que al final de cuentas agravan aún más el conflicto y que no permiten ver una solución futura, por lo menos en el corto plazo. Andrés, pensando tal vez lo peor o lo más grave, ¿qué podría suceder en este caso? Bueno, yo creo que el escenario más grave o el peor escenario sería que estalle la Tercera Guerra Mundial, ¿no? En el caso de que Rusia trate de contrarrestar los ataques de Estados Unidos y ahí ya empiecen a participar por un lado los países de la OTAN y por otro Rusia y quizás China, que podrían intervenir en auxilio del gobierno de Bashar al-Assad. Entonces, sin duda ese sería el peor escenario, en el cual además el terrorismo crecería y se vería tal vez expandido a lo largo de la región. Y esperemos que ese no sea, ¿no?, el caso. Creo que la solución tiene que ser política, no militar. Y esperemos también que se tomen en cuenta las experiencias que ya hemos tenido a lo largo de la historia, ¿no?, con tantas guerras y tantos problemas. Creo que la solución tiene que llegar desde el lado político. Pero ¿qué hace Estados Unidos cuando se tiene un conflicto de esto? Se está hablando en el Consejo de la ONU y lo primero que hace es enviar portaaviones, por ejemplo. Ha enviado portaaviones, sí, a un cierto hasta lugar. Hasta Corea del Norte. Exacto. ¿Qué lectura le das a ellos? ¿Qué pretende Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos quiere actuar como el policía del mundo, ¿no? Es el país más poderoso del mundo y tiene intereses muy marcados en Siria, porque es un territorio estratégico donde Estados Unidos no quiere permitir que Rusia avance, ¿no?, sobre eso o domine la región. Entonces hay una disputa geopolítica con Rusia en Siria y en el mar de China, con China y con Corea del Norte, que es un país amenazante con usar armas nucleares. Y Estados Unidos quiere disuadir, bueno, primero con este primer acto de bombardeo con misiles, ha querido disuadir al gobierno de Bashar al-Assad, pero al mismo tiempo también es una señal para Irán y para Corea del Norte, para que ellos bajen un poco el tono, la tensión y ya no pretendan poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Ahora uno dice, ¿por qué tanto escándalo cuando sabemos que Estados Unidos bombardea todos los días, ¿no?, Siria? Lo que pasa es que este bombardeo ha sido contra el ejército sirio por primera vez, ¿no? Porque los ataques anteriores de Estados Unidos, que son bombardeos aéreos, o sea, con aviones, a la población civil, es a los terroristas, se supone, ¿no? Se supone que es contra los terroristas.
pero también ha habido algún bombardeo a las fuerzas sirias. Pero en esta ocasión es una base militar del gobierno de Siria, del ejército sirio. Entonces, es por eso la diferencia, ¿no? Ya esto obviamente no cuenta con la aceptación del gobierno sirio, porque han habido acuerdos ya desde el 2013 en el cual Rusia y Estados Unidos han establecido zonas de vuelo para sus aviones, para hacer los bombardeos, porque Rusia también está bombardeando a los terroristas. Entonces, habían mapas donde establecían qué sectores le correspondían a cada cual, ¿no? Por aquí vas a bombardear tú, por aquí voy a bombardear yo. Eso han acordado los rusos y estadounidenses. Y ahora Estados Unidos viola ese acuerdo porque invade un territorio que era ruso, ¿no? Que era para el bombardeo ruso. Entonces Estados Unidos interviene y deja en nada este acuerdo. De hecho, Rusia ya ha anunciado que ya no vale este acuerdo, ya no lo va a respetar. Y eso puede trascender en una mayor tensión, incluso en un enfrentamiento, ¿no? Podría ser peor, tal vez, ¿no? Andrés, ¿qué opinión tienes al respecto de la participación de Sacha Laurenti en la ONU? Y hace un momento yo decía que no somos propositivos en Bolivia. Por lo menos, y lo digo así textualmente, la oposición, porque apenas nuestro representante, porque está representándonos a nosotros, a los bolivianos, hace una participación y lo primero que hacen es descalificarla. ¿Qué opinión tienes al respecto? La verdad que tampoco he estado muy de acuerdo con lo que se ha hecho, porque nos estamos poniendo del lado de Siria, ¿no? O sea, por lo menos eso es lo que deja la impresión o cómo se ha interpretado la participación de Bolivia, ¿no? Del lado de Siria. Y Siria es un gobierno autoritario que ha cometido actos con armas químicas, entonces no deberíamos dejar la duda de que estamos apoyando a ese país, porque no es bien visto a nivel internacional, y Bolivia tiene en estos momentos intereses superiores en lo que es el tema marítimo, ¿no? Nosotros deberíamos enfocar nuestras decisiones en base a lo que vaya a ser una posible negociación con Chile después del fallo de La Haya, que viene prontamente en 2018. Sí. Entonces, en lugar de aislarnos y mostrarnos como favorables a Siria, deberíamos tratar de tener una posición neutral, exacto, que no apoye a Estados Unidos en absoluto, porque sus actuaciones unilaterales no son correctas en el marco del derecho internacional, pero tampoco nos pongamos del lado de Rusia y de China, que apoyan abiertamente a Bashar al-Assad. Creo que Bolivia debería adoptar una postura más neutral, como dices, y focalizar o priorizar nuestros intereses y no los de Siria ni de ningún otro país. Entonces, desde ese punto de vista, no me ha gustado lo que se ha hecho, pero efectivamente el discurso que resalta las contradicciones de la política estadounidense, las comparto, ¿no? Es cierto que Estados Unidos ha actuado unilateralmente sin el permiso del Consejo de Seguridad, y ya lo ha hecho antes con Irak, con una excusa falsa de las armas de destrucción masiva, y ahora parece que otra vez vuelve a hacer esto. Entonces, por el lado de que Estados Unidos está actuando mal, me parece correcta la posición de Bolivia, aunque un poquito tal vez demasiado agresiva, en el sentido de que tenemos que priorizar nuestros intereses, tenemos que tener apoyo internacional y para lo que vaya a ser la negociación, y naturalmente también el apoyo del país más importante, más poderoso del mundo. Entonces, por un lado, me parece que lo que se ha hecho es correcto en cuanto a lo de Estados Unidos, pero por el otro lado me parece que no estamos apuntando bien hacia lo que debería ser nuestros intereses. Ahí está, Andrés, una explicación realmente, como decimos acá, clarísima. Esperemos que estas relaciones se puedan tomar nuevamente un camino y la paz en el mundo pueda reinar en realidad. ¿Qué más podemos esperar ya de esto? Andrés, te agradezco el haber podido venir al programa, explicarnos un poco el tema de
del conflicto con Estados Unidos y Siria, y seguramente te convocamos en una próxima oportunidad para seguir hablando, si es que este tema nos expande. Sí, no, claro que sí. Seguro que va a haber mucho más que decir. Vaya, difícil de entenderlo y que de tanta preocupación para el mundo entero, que sin duda va a trascender en algo más. Muchas gracias por la invitación, realmente es un gusto para mí y bueno, disponible siempre. Gracias, Andrés. Ahí está, amigos televidentes, hablando un poquito sobre temas internacionales con Andrés Guzmán, el quien nos explicaba para que tengamos mejor o más clarita la situación, ¿no? Ahí, el tema, por ejemplo, que deberíamos ser un poco más neutrales, no ligarnos tanto a uno o a otro. Creo que es lo más conveniente y tienes razón, Andrés. Preocupémonos también en temas que son prioritarios, tal vez en nuestro país, para beneficio nuestro, ¿no? Bien, vayámonos a una brevísima